próximo testimonio, Mariana, una amiga mexicana, que apenas se le avisó el día de ayer si podía venir. Y dijo que sí, aterrizó el avión hace un par de horas y está aquí con nosotros. A Mariana Dios le paró las piernas, pero puso a caminar su alma. Mariana, adelante. Volando sin temor, no pierdas la esperanza, unidos por amor. Un aplauso para Mariana, por favor. Hola, ¿cómo están? Me llamo Mariana Barragán y vengo a contarles un poquito de mi historia de vida. Voy a ser un poco breve porque no hay mucho tiempo, pero yo viví una experiencia muy difícil cuando yo tenía 20, 21 años. La enfermedad de mi mamá me hizo realmente sentir que Dios me quitaba algo muy importante en mi vida. Ella tenía cáncer y nos dijo que pues, le quedaban muy pocas probabilidades de vivir. Y para mí pues, se me cayó el mundo. Yo tenía mucha fe que Dios le iba a sanar. Yo le pedía mucho a Dios que le diera la vida, porque para mí era muy importante, porque éramos amigas, cómplices, era una madre ejemplar. Pero como iba pasando el tiempo, ella se iba poniendo cada vez peor. Ella en ese momento también iba teniendo un encuentro con Dios, donde le daba mucha fortaleza, donde la veía que estaba contenta, que a pesar de su enfermedad y de su sufrimiento, ella seguía adelante y luchaba, pero yo lo que quería ver es que mi mamá estuviera bien, sanamente, físicamente. Pero llega un momento de que nos tenemos que despedir. Ella fallece y para mí pues me dolió muchísimo, sufrí muchísimo, y lo primero que hice fue evadir la realidad. No quería pensar que mi mamá ya no estuviera conmigo. Entonces empecé a disfrutar lo que el mundo me ofrecía para ser feliz. Empecé a salir muchísimo, empecé a tener muchos excesos en mi vida, de alcohol, de reventón. Experimenté con la droga porque estaba en esa búsqueda de felicidad y no la encontraba y me empecé a llenar de tantas cosas. En el mundo también me dicen, mientras que estés enamorada, tú ten sexo, no importa. Y yo la verdad es que lo creí y dije, sí es cierto, pues si estás enamorada no tiene nada de malo. Y empecé también a salir con varias parejas, empecé a salir con uno, con otro, y me empecé a llenar con mucho más vacío, me deprimía más. Empecé también cosas del ocultismo, las cartas, la ouija. Yo ya estaba en un momento de mi vida que tenía una soledad espantosa. Los excesos me hicieron muchísimo daño. Vivía una vida sin sentido y yo la verdad es que ya estaba muy mal. Y después de un tiempo yo salgo con una pareja, con un novio que duré y tenemos relaciones y dice que siento que estoy embarazada. Para mí fue algo muy difícil en el momento que supe que estaba embarazada, porque lo sentí náuseas, sentí con mucho sueño, y entonces me hice la prueba y salió positivo. Yo en ese momento me pasaron muchas cosas en la cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Mi futuro va a cambiar? Tantas cosas que pensé que mi pareja me dijo en ese momento, sabes que hay dos opciones, o nos casamos o lo abortamos. Y la verdad es que el casarme nunca pasó por mi mente porque nuestra relación no era muy sana, los dos estábamos en cosas de reventón. Entonces al día siguiente fuimos a una clínica
donde nos dijeron que ya iba a costar tanto y que no había ningún problema y que ya al día siguiente podíamos ir a abortarlo. Ese día yo fui a la clínica, me acuerdo que me pusieron una bata. En el momento me pasan al lugar donde aborté y cuando yo amanezco despierto, empiezo a llorar y luego lo bloqueo y digo, no, ¿por qué voy a llorar si se supone que no hay vida? No tengo por qué llorar. Y así pasé evadiendo la realidad. En ese día, después me fui a la casa de mi pareja y me invitaron a salir a bailar y dije, pues vamos. Y haz de cuenta que ese día no había pasado nada. Pasa un tiempo, corto con mi pareja y yo trabajaba en una casa de decoración. Me iba a ir al cine con unos amigos. Me subo al coche, estoy en la parte trasera del coche y en eso hay una persona que alza su saco y veo que tiene una pistola. Entonces en ese momento fue de segundos. Un amigo dijo, agáchense, nos agachamos y en ese momento disparó. Yo perdí totalmente el equilibrio, me fui de lado totalmente, no sentí nada, no sentía mis piernas, no sentía mis brazos, pero yo no sabía qué pasaba. Fuimos al hospital, obviamente estuve en terapia intensiva y me dicen que yo ya no voy a volver a caminar, que me lesionaron la médula, que me tienen que operar y que ya iba a depender de una silla de ruedas para toda mi vida. Para mí ese momento obviamente fue muy difícil porque yo era una mujer independiente, me encantaba bailar, disfrutaba mucho bailar, era lo que más me gustaba. Y fue un momento difícil de muchos cambios, el saber que no iba a caminar y luego después en un retiro que voy de Nueva Vida, Dios me muestra todos mis pecados, me muestra lo que yo había hecho, lo que yo había herido a Jesús y me muestra el pecado del aborto. Híjole, para mí fue tan doloroso el saber que yo había matado a mi hijo. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y no podía dejar de llorar. Me fui a confesar y sentí ese amor de Dios, sentí ese perdón, esa misericordia, pero yo no me podía perdonar y estuve así muchísimos años. Estuve sufriendo por mi discapacidad, estuve sufriendo por el aborto, veía bebés y me recordaban a mi hijo, veía a mis sobrinos y siempre me sentía culpable. Mis estados de ánimo cambiaban muchísimo, no podía ser feliz. Y después de muchos años, después de 15 años, yo voy a un retiro y un sacerdote empieza a decir que va a hacer una oración de sanación para todas las mamás que abortaron, que puede ser que Dios les iba a dar la gracia de ver a sus hijos y que Jesús nos los iba a entregar a nosotros y nosotros tenemos que entregar a María. Entonces empezó a hacer oración. Yo la verdad, yo no quería llorar porque me daba mucha pena que la gente me viera llorar. Entonces en ese momento una persona agarra un Kleenex y empecé a llorar y a llorar y a llorar y el padre iba recorriendo todas las etapas desde la concepción, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Y en eso yo tengo mis ojos cerrados y veo a Jesús que me entrega a una niña en mis brazos que tenía como 9 meses. Y nada más oigo una voz muy dulce que me decía, mamá, ya no llores, yo ya te perdoné. Para mí fue un regalo tan maravilloso el poder saber que yo tengo una hija en el cielo. La bauticé con el nombre de María de la Luz y es la que me ayuda realmente a seguir adelante, es la que me ayuda a hablar y a defender a los niños que no tienen voz. La verdad es que yo también pido por esas mamás que están padeciendo las consecuencias graves del aborto, porque emocionalmente estamos mal, porque emocionalmente no encontramos sentido en nuestra vida y es una herida que nunca se nos va a quitar, siempre vamos a estar marcadas. Y aunque yo estoy totalmente liberada, sanada y Dios me ha perdonado, obviamente es algo que
que siempre lo voy a traer conmigo. Y por eso yo estoy aquí ahora para decirle a todas esas mamás que no aborten, que tengan a sus hijos. Muchas veces no queremos pasar el embarazo. Yo decía mi futuro, y mi futuro fue peor de lo que yo pensaba. Dios paró mis piernas y puso a caminar mi alma. Y hay muchas veces que tu futuro cambia, pero con la decisión del aborto, yo creo que... Gracias. La decisión de haber abortado, yo creo que son de las decisiones más horribles que puede haber en tu vida. Y pues bueno, yo estoy aquí para hablar por esos niños que no tienen voz, por María de la Luz que está en el cielo y por todos esos bebés que están pidiendo para que las mamás tengan a sus hijos, que haya otros métodos de adopción, otras cosas que no puedan matar a los niños. Muchas gracias y que Dios los bendiga.